Hablando este día we're going to be speaking this sobre day la gloria de la historia del evangelio. about the glory of the history of the gospel. Di conmigo la gloria. Say with me, the glory. Dilo más fuerte, la gloria Say it louder, the glory de la historia of the history del evangelio. of the gospel. Lucas capítulo 1 versículo 1 al 3. Estamos ahí, amada iglesia. Luke chapter 1 verses 1 through 3. Escuché un amén. I heard one amen. Are we there? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, the Son, and the glorious Holy Spirit. Puesto que ya muchos han tratado poner en orden la historia. Inasmuch as many have undertaken to compile an account of things accomplished among us. Di conmigo la historia. In the history. Dile otra vez más la Say historia. again, the history. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Inasmuch as many have undertaken to compile an account of the things in history accomplished among us. Tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Just as they were handed down to us by those who from the beginning were eyewitnesses and servants of the word. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. It seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write it out for you in consecutive order, most excellent Theophilus. Ahora vamos a Hechos, el capítulo 28. Now let us go to the book of Acts, El chapter último 28, capítulo del libro de los Hechos. the last book of the book of Acts. Hechos capítulo 28, versículo 16. Chapter 28, verse 16. Cuando llegamos a Roma, digan conmigo Roma. When we enter Rome, say with me, Rome. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. So when we arrived in Rome, the centurion granted all the prisoners to someone in Rome, and then Paul was allowed to stay by himself with the soldier who was guarding him. Ahora versículo 30. And verse 30 now. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. And he stayed 2 full years in his own rented quarters and was welcoming all who came to him. Versículo 31. Verse 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness, unhindered. Espíritu Santo, háblanos. Holy Spirit, speak to us. Márcanos. Seal us. Rétanos. Challenge Transfórmanos us. Transform a us través de tu palabra. through your Y word. prometemos darte toda la gloria. And we vow to give you the Y si glory. alguna gloria se nos fuese dada, And if a glory has been granted to la us, llevaríamos hacia el Calvario. we shall take it to En Calvary. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Antes de Amen. sentarte, Before you sit quiero que down, toques a 2 personas. I want you to touch 2 Y dile, people. el Señor te está llamando. Tell Dile, him the Lord is calling you. toca a 2 personas. Touch 2 people. Dile, el Señor te está llamando. Tell them the Lord is calling you. Y puedes tomar tu And then asiento. you shall take a seat. El Evangelio de Lucas está escrito The Gospel of Luke is written por el médico amado. by the medic, beloved medic. Lucas escribe su evangelio presentando la humanidad del Señor Jesús. Luke presents the gospel showing the Lord Jesus' human nature. Habla acerca de su nacimiento Speaks of his birth cuando él tenía 12 años de edad when he was 12 years y old, nos lleva en el capítulo 24 de Lucas, and takes us to chapter 24 ya of Luke, después de la muerte y la resurrección, after the death and resurrection. cuando llega ya al final antes de ascender al cielo. At the very end, just before the ascension. Hechos el capítulo 1 And Acts chapter 1 comienza donde terminó Lucas el capítulo 24. begins when Luke ended Luke 24. Según muchos eruditos se creen que
Hechos fue escrito por Lucas. Many scribes believe that the book of Acts was written by Luke. Y así como termina Lucas el capítulo 24, And just as Luke finishes chapter 24, que se puede decir que es el volumen 1, which we can say is volume 1, en Hechos es el volumen 2, then Acts would be volume y 2. continúa la historia del evangelio. And the history of the gospel goes on. En Lucas el capítulo 24, So in Luke chapter 24, Jesús le dice a los discípulos: Jesus is telling his disciples, quedaos en Jerusalén remain in hasta Jerusalem que reciban la promesa del Padre, until you receive the promise of the que es Father, el Espíritu Santo. whom is the Holy Spirit. Hechos el capítulo 1 Acts book of vuelve 1, a chapter reiterar 1. lo que se habló. It is reiterated what Les was dice: spoken quedaos en Jerusalén when they said remain in hasta que Jerusalem sean revestidos por el poder del Altísimo. until you're redressed in the power of Lucas el capítulo 24 the Almighty. And in Luke chapter les 24, comisiona que el evangelio será predicado he commissions them that the gospel shall be por preached todas las naciones de la through tierra, all the nations of the world, comenzando desde Jerusalén. beginning in Jerusalem. Hechos el capítulo 1, el versículo 8. Acts chapter 1 verse 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, And you shall receive power when the Holy Spirit has come over you. y seréis testigos en Jerusalén, And you shall be my witnesses en in Jerusalem, Judea, in Judea, en Samaria in Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the world. El Lucas el capítulo 24, And Luke chapter 24, Jesús va, dice la Biblia, afuera de Betania. Jesus goes, says the Bible, outside of Bethany. Llegaron hasta el monte de los olivos, They reached the Mount of Olives, donde Lucas dice que Jesús ascendió al cielo. where Luke says Jesus ascended Pero to the en Hechos el heavens. capítulo 1 nos da unos detalles más figurados, And Acts chapter 1 gives us more details of that porque event. los discípulos fueron al monte del Olivar, el monte de los olivos, Because the disciples went to the Mount of Olives. y dice que Jesús ascendió al cielo, It says that Jesus ascended y los into heaven, discípulos se quedaron viendo hacia el cielo. and the disciples kept watching Pero aquí him. comienza ya la historia And this is where the story begins, a narrar lo que continúa, narrating what porque continues dos from there. ángeles se le aparecieron a los discípulos Because two angels appeared to en the vestiduras disciples blancas in white robes y le dijeron a los discípulos: and said to the disciples, varones galileos, men of ¿por Galilee, qué estáis viendo hacia el cielo? why are you staring at the Es el sky? mismo Jesús que fue tomado de entre vosotros, He is the same Jesus that was taken from Él among you, volverá. and he shall return. Ah. Esa es la comisión That is the para commission los discípulos, for the disciples, para la iglesia primitiva. for the first church. Él volverá. He shall return. Han pasado casi 2000 años Now almost Pero 2,000 years esa has passed. promesa But that de promise que Cristo regresará that Jesus shall return sigue vigente. is still active Hay today. algunos que se han olvidado. Some of us have Hay forgotten. algunos que ya no creen que Cristo regresará. Some don't believe that Jesus shall Hay return. algunos que abandonaron a las iglesias, There's some that abandoned the church. desertaron en el camino, They left as they se were walking in the pincharon way. en el camino They y ya no están perseverando. are no longer persevering. Pero el Señor te está hablando en esta hora But the Lord is speaking to y you Él in te this dice: day. prepárate, And is saying, prepare porque el yourself, Rey pronto because the King viene. is soon to come. Cristo pronto Jesus viene. is coming soon. Lo vuelvo a decir. I shall say it again. Cristo pronto Jesus viene. is coming soon. En los últimos 30 días In the last 30 se days, están cumpliendo más profecías, we see a lot of prophecies being más que fulfilled, nunca more antes. than before. Hay guerras There is y wars, rumores de guerras, there's rumors of wars, pestilencias, there's pestilence, hambrunas por there's doquier. hunger ¿Y everywhere. qué tiene que ser la iglesia? And what does the church have to Estar do? señalando, To be pointing estar at them, criticando, to be criticizing estar them. adormecidos, They are sleeping. estar tibios They are espiritualmente. lukewarm spiritually. No, mi amado. No, Es beloved. tiempo que
la iglesia esté despierta. It is time for the church to Es awaken. tiempo que la iglesia esté buscando al Señor It is time for the church to seek the Lord como nunca antes. like never before. Porque Cristo viene por una iglesia Because gloriosa. Jesus is coming for a glorious Una church. iglesia sin mancha, sin A arruga, church without blemish or sin wrinkle cosa semejante. or any of its likeness. Y les dice en Hechos el capítulo 1, el versículo 8, And he's telling them in the book of Acts chapter 1 verse 8, recibiréis poder you shall receive cuando power haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, when the Holy Spirit has come over y you, me seréis testigos. and you shall be my witnesses. ¿Cuántos testigos de Cristo hay aquí How en many esta hora? witnesses of Jesus do we have here today? Creo que no son todos. I think it's not everyone. ¿Cuántos testigos de Cristo? How many witnesses of Jesus? ¿Cuántos creen en Jesucristo? How many believe in Jesus? Si tú crees en Jesucristo, If you believe in eres un Jesus, testigo de Cristo. you are a witness of Porque Jesus. Cristo te cambió. Because Jesus Mira, changed en you. las cruzadas hemos visto milagros de todo tipo. We have seen so many different miracles in the crusade. Estuve en Kananga, en la República del Congo. I had been in Kananga in the Republic of Tuve el Congo. privilegio de predicar en el tercer día de esa I cruzada. had a privilege of preaching on the third day in Y that había una crusade. niña que nació paralizada desde nacimiento. And there was a little girl that gave birth paralyzed. Tenía 7 años de edad. And now she was Y 7 la years old. mamá en la cruzada puso a la niña en el piso. And in the crusade, the mother Y took her daughter, por put her on the primera floor. vez la niña pudo pararse ella sola. And for the first time, she could stand up by Y herself. apenas comenzó a caminar. And as soon as she started Pero walking, cuando ya terminó la cruzada, but the crusade la finished, niña ya andaba caminando. and by then the girl was Dios walking. hizo un milagro God grande en did esa a great niña. miracle in that little Digan girl. gloria a Dios. And say glory to God. Pero ese no es un milagro más grande de But todos. that is not the greatest Porque el miracle. milagro más grande Because the greatest es que miracle una alma llegue a los pies de is Jesucristo. that a soul will come to the feet of Eres Jesus testigo de ese milagro. and be a witness of that ¿Cuántos miracle. testigos de Cristo hay How en many esta hora? witnesses are there today? Digan gloria a Say Dios. glory to God. Hay que predicar la palabra We de have to Dios. preach the word of God. Quiero que mires a la persona que tienes a tu lado y dile, hay poder en la palabra. I want you to look at your neighbor and say there is power in the word. Hay poder en la palabra. There is power in the word. Oh, hay que predicar la palabra We have to adentro y preach fuera de the tiempo. word in and outside of time. Predica la palabra. Preach the word. Porque en la palabra hay vida. Because in the word there is En life. la palabra hay esperanza. In the word there is hope. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, Hebrews 24 verse 12. porque la palabra de Dios es viva y eficaz Because the word of the Lord is alive y and más powerful. penetrante que una espada de 2 filos. And more and sharper than a two-edged Digan sword. conmigo 2 filos. Say with me, more than a double-edged sword. Diga más fuerte 2 filos. Say double-edged sword. Cuando llegues a tu casa, busca esa palabra en tu diccionario bíblico. When you get home, look for the definition Dos in your filos. biblical dictionary. Es la palabra griega distomos. Double-edged is a Greek word, distomos. Di significa dos o doble. Dis means two or double. Toma significa boca. Toma means Si se mouth. lee en su idioma original, dice lo And if you siguiente. read it in the original, it Te says the quiero following. enseñar algo, amada iglesia. I want to teach you something, Porque beloved hay church. poder en la palabra de Because there is Dios. power in the word of the Dije, Lord. hay I poder said en la there is palabra power in de the Dios. word of God. La palabra distomos, dos bocas. The word distomos ¿Por qué means dos two bocas? mouths. Because two Porque mouths. la primera boca
Because the first one, quien ha hablado la palabra de Dios, which is the word of es God, el Señor is Jesucristo. from the mouth of Jesus Él es Christ. la palabra. He is the word. Juan capítulo 1 versículo 1. John chapter 1 verse En 1. el principio era el verbo, In the beginning was the y el word, verbo era con Dios, and the word was with y el God, verbo era Dios. and the word was God, Este fue en el principio and con he was in the Dios. beginning with God. Es la palabra logos, And that word la logos palabra escrita. is the written word. Segunda de Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Toda palabra es inspirada All por word is Dios. inspired by God. Es la palabra de Dios. It is the word of God. Dios habló su And palabra. God spoke his Pero word. ¿sabes cuál es la segunda boca But do you know whose is the que second tiene mouth que usar la palabra? that the word has to Es use? de los hijos de Dios. It is of the children of ¿Cuántos God. hijos de Dios hay aquí? How many children are here? Aleluya. Hallelujah. Segunda de Timoteo 3:16. 2 Timothy 3:16. Mira, Look, entiende que Dios ha puesto la palabra en tu boca. understand that the Lord has put his word in your mouth. La Biblia nos enseña a nosotros And the Bible teaches que us cuando usamos la palabra de Dios, that when we use the word of el God, cielo se manifestará. the heavens shall be manifest. Isaías 55 versículo 16. In Isaiah 51 verse 16. Y en tu boca he puesto mis palabras. And in your word, in your mouth I have placed my words. Digan conmigo, hay poder en la palabra. Say with me, there is power in the word. ¿Cuántos tienen una necesidad aquí? How many of you have a need here? Usa la palabra de Dios. Use the word of God, Porque hay poder en la palabra. because there is power in Hace the un word. tiempo atrás, Some time back, mi esposa tuvo una condición en su cuerpo físico. my wife had a condition in her body. Tuvo inflamación en su área estomacal. It was an inflammation in her La, abdominal. la llevamos al doctor And we take her to the y el doctor doctor, le dijo que tenía una masa que estaba creciendo cerca de sus ovarios. and told her that he had something that was growing next to her El doctor ovaries. hizo el sonograma They did the sonogram, y el doctor nos dijo, and the doctor told us, regresen en 30 días come back after 30 porque days. quiero ver qué más grande se ha hecho la masa. Because I want to know how big it grows Queremos by ver then. nosotros And then we, si es algo maligno. if it's something bad, El doctor nos dio 30 días para regresar. the doctor gave us 30 days and then Pero come yo back. le dije a mi esposa, But I told my wife, si el doctor quiere verte en 30 días, if the doctor wants to see you in yo 30 tengo days, 30 días para hablar la palabra de Dios. I have 30 days to speak the word of Porque hay God. poder en la palabra Because de there Dios. is power in the word of Y God. comencé a orar por mi esposa. I began to pray for my wife. Y yo puse manos sobre mi I esposa. laid my hands over Y yo her. confesé y declaré esta palabra. I confess and declare this word. Así como Jesús maldijo la higuera. Just like Jesus cursed the fig tree, La higuera tenía oído para escuchar la palabra de Dios. the fig tree had ears to Y hear the porque words of God. Jesús maldijo la higuera porque no tenía fruto. And Jesus cursed the fig tree because La it had no higuera se fruits. secó desde la raíz. And the fig tree was Así dried up yo from le the roots. hablo a esta masa, And so I speak a to this esto que está mass, abnormal, that which is y forming, maldigo esa and I enfermedad. curse that Se illness. tiene que secar desde la raíz. You must dry up from the roots. Di conmigo, hay poder en la palabra. There is power in Mira, the yo word. Say it siento with el me. poder del Espíritu Santo. I feel the power of the Es Holy que Spirit. alguien vino aquí con hambre por Dios. And it's because someone here is hungry Alguien no for vino God. aquí como un religioso They más. didn't come as a religious Alguien vino person. aquí a tener un encuentro Someone came here to have con an el Dios encounter vivo, with the living con el God, Dios with the poderoso. powerful God.
Y por 30 días And for 30 days, estoy hablando y confesando la palabra de Dios. I am speaking and confessing the word of God. Cuando mi esposa fue al doctor, And when my wife goes back to the le doctor, hicieron un sonograma. they had another sonogram. Y el doctor pidió otro sonograma And the más. doctor asked for another one. Y se preguntó por qué está pidiendo otro más. And then is asking, why are you Porque asking el for doctor another dijo one? 30 días atrás. Because 30 days Aquí ago, aparece la masa. you said the mass is Aquí there, aparece la the inflamación. inflammation is Aquí there, aparece el problema. the problem is Pero ahora there, ya hicimos 2 sonogramas. and we made 2 Y no sonograms, encuentra and I nada. can't see anything. Dios se glorificó. God was glorified Porque hay poder because there is en la power palabra de in the Dios. word of God. Habla la palabra. Speak the word. Speak the word. Habla la palabra. Because there is power Porque hay poder in the word of en la God. palabra de As you Dios. speak the word, Si hablas la palabra, the atmosphere will change. la atmósfera cambia Everything around y you todo a tu alrededor will change. cambiará Because there's power porque hay poder in the word. en la palabra. If you feel that darkness Si sientes oscuridad around your home, alrededor de tu hogar, around your family, alrededor de tu around your familia, marriage, alrededor de tu around your matrimonio, children, alrededor de tus hijos, speak the word. habla la palabra. Habla la palabra. Porque hay poder Because there is power en la palabra de in Dios. the word of God. La Biblia dice Mateo 18, The 18. word says Matthew 18, Todo lo 18. que atáramos en la tierra Everything you bound in the earth será atado en los cielos. shall be bound in the heavens. Alguien lo creyó. Someone believe Todo that? lo que desatares en la tierra Everything you release on earth será desatado en los shall be cielos. released in the heavens. Porque hay poder en la Because there palabra is de power Dios. in the word of God. Siento al Espíritu I Santo de feel the Dios. Holy Spirit of God. Aleluya. Hallelujah. Háblala. Speak. El reino de los cielos The kingdom of se heaven manifestará shall manifest cuando los hijos de Dios when the tomen su children of lugar. God take their place. Tú no hablas la palabra You don't speak the word como un mendigo, like a beggar, como un extranjero. like a foreign Cuando person. tú hablas la palabra, When you speak the la word, hablas con la posición you speak from the de un position hijo e hija of de a son Dios, or a daughter of God, heredero de Dios the one who will y inherit coheredero of con God Cristo and Jesús. co-inherit with Cuando Jesus. hablas la palabra, When you speak the la word, autoridad del cielo the authority of heaven está contigo. is with you. Alguien diga hay poder en la Someone say palabra. there is power in the word. Estábamos en la República del Congo We were in the Republic of Congo, y estábamos predicando en la ciudad que se llama Kananga. and then we were preaching in a city called Los Kananga. primeros 2 días, The first 2 days, algo abnormal estaba ocurriendo something abnormal was happening. y entendíamos que era un acto de brujería. We understood it was an act of witchcraft. Cuando se hacía el llamado, And we would make the calling, más de 100 cuervos and more than 100 goats rodeaban la área de la plataforma would y en el surround the altar. platform of the altar. Y la gente en Kananga tenía miedo, And the people in Kanagla were afraid. apuntando a los pájaros, And they were pointing to the porque birds ellos sabían que era un hecho de brujería. because they knew it was an act of Y witchcraft. nosotros entendimos que el enemigo quería interrumpir la reunión. We understood the devil wanted to interrupt this gathering. Y comenzamos a clamar. And we began to Y cry out. comenzamos a invocar We el began to nombre de Jehová. invoke the name of the Lord. Y clamamos a Jehová de los ejércitos. And we cry out to the Lord Porque Almighty. entendemos que la batalla, Because we understand that no es the de battle nosotros. doesn't belong la to us. batalla le The pertenece battle a belongs Jehová. to God. Jehová es su nombre. God is his name. Jehová el Jehovah is his guerrero name.
Jehovah Jehová el warrior, valiente, Jehovah the Jehová el courageous, poderoso en the powerful batalla. in battle. Y comenzamos a clamar And we began to cry out. y comenzamos a aplicar la sangre de Cristo And we began to apply the blood of sobre el Christ campo donde over the estábamos. field in which we were. Para el tercer día, And by the third day, los cuervos desaparecieron. the birds disappeared. Alguien diga amén. Someone say amen. Y el tercer día que estaba predicando, And the third day that I was había un preaching, movimiento por mi lado derecho. there was a movement going on my No right supe hand. qué era lo que estaba ocurriendo. I knew something was Y me happening. di cuenta hasta después de la I cruzada. did not know something was happening Una until after the bruja que había crusade. llegado a la A reunión witch that had arrived to the fue gathering tocada por el poder del was Espíritu touched by the power Santo. of the Holy Spirit. La llevaron a la carpa de liberación. They took her to the tent of Y liberation. de la carpa de liberación la trajeron al altar. And from that tent brought her to the Donde altar. esta bruja le dio su corazón a And this Jesucristo. witch gave her life to Christ. La gente en Cananga conoció a esta mujer The people in Kananga knew this y woman, comenzaron a glorificar a Dios. and they began to glorify Si God. Dios lo hace en Cananga, If God can do it in ¿cuántos Kananga, creen que Dios lo hará how aquí many en of you Los believe that He Ángeles? will do it here in Los Dios Angeles? quiere God glorificarse wants to glorify a través de Himself. cada uno de los que están aquí. And to some that are here, Usa la palabra. just use the word. Me seréis testigos You en shall be my Jerusalén, witnesses in Jerusalem, en Judea, in Judea, en in Samaria Samaria, y hasta lo último de la tierra. and to the ends of the world. Digan conmigo testigos. Say with me, witnesses. Dígalo más fuerte, Say it testigos. with me, witnesses. Cuando tú llegues a casa, busca esa palabra en tu diccionario bíblico. When you get home, look this word up in your La biblical palabra dictionary. testigo en griego es martus, Witness in Greek means matus, que proviene de la palabra mártir. which comes from the word martyr. Significa It means que va a haber resistencia, that there will be some que resistance, va a haber that there will persecución, be some que persecution, vamos a padecer sufrimiento. that we will suffer. ¿Cuántos quieren ser testigos de How many of you Jesucristo? want to be witnesses of Jesus? Cuando los discípulos comenzaron a predicar el evangelio, When the disciples began to preach the gospel, Hechos el capítulo 3, in the book of Acts chapter 3, Pedro y Juan llegaron al templo, a la entrada llamada la Hermosa, Peter and John arrived to the entrance y of the había un beautiful cojo gates. de nacimiento. There was a lame man from birth. Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, Peter says to him, I do not have gold pero or lo que silver, tengo te but doy. what I have I give En to el you. nombre de And in Jesucristo the de name of Nazaret, Jesus Christ, levántate get up y anda. and walk. Y la Biblia dice que el hombre se levantó, And the word says that that man stood up saltando, and he was jumping andando and he was y walking alabando a and he Dios. was praising God. Dáselo al Señor, dáselo al Give that Señor. to the Lord a little louder. Digan, hay poder en la palabra. Say there is power in the word, Pero hubo persecución. but there was persecution. Martus, Matus, mártir, martyr, sufrimiento, suffering, resistencia, resistance, opresión. oppression. Cuando los discípulos hicieron este milagro, When the disciples did this miracle, hubo una gran celebración en el capítulo 3 de Hechos. there was a great celebration in chapter 3 of Pero the book of cuando Acts. entramos al capítulo 4, But as we enter chapter 4, giró la situación. things change. Porque dice la Biblia Because the Bible says que vinieron los sacerdotes, that the priests came, los saduceos, the Sadducees, los guardias del templo, the guards of the y temple, los encarcelaron and put them in por el prison bien que habían hecho a un hombre. for the good they had done to a Y man, les dijeron, and told them, no hablen en el nombre de Jesús y de su resurrección. do not speak in the name of Jesus and his resurrection. Ese mismo espíritu
espíritu And that same spirit que quiso silenciar that a wanted los to silence apóstoles the apostles está moviéndose en el tiempo contemporáneo. is moving in the contemporary Porque hay un time. espíritu que quiere silenciar a la iglesia. Because there is a spirit that wants to silence Quiere the church. amenazarte He wants to set you para que back no hables la palabra de Dios. so you do not speak the word of Estamos God. viviendo en tiempos muy críticos We're living in critical donde la times persecución contra la where iglesia persecution against the se church, está dando paulatinamente. it's Slowly. slow, it's giving Pero itself ¿qué slowly. va a hacer la iglesia? But what shall the church do? ¿Vamos a mantenernos en silencio We're going to keep ourselves in o silence, vamos a hablar la palabra de or are we Dios? going to speak the word of God? Un ministerio americano que se llama Probe Ministries An American ministry called Probe Ministry. hizo una encuesta They had a survey de adultos cristianos, adultos jóvenes cristianos of a young adult de that are edad de Christian, 18 a 39 años de edad. 18 to 30-year-olds. Escucha lo que te digo, iglesia. And hear what I say to Y you, les church. preguntaron a estos que profesaban ser cristianos They asked these who profess to be Christians, si hay otra manera como irse al cielo. is there another way to go to heaven? Les preguntaron a ellos They asked them si Buda, if they doubt, Mahoma if Buddha or Muhammad o Jesús or Jesus conducen al mismo camino a la vida eterna. lead us to the same eternal Escucha life. lo que te digo. And listen what I say to El you. 60% de ellos dijeron 60% of them said que Buda, that Buddha, Mahoma Muhammad, y Jesús, and Jesus, que los tres conducen al camino de la vida eterna. that all three lead you to the El eternal life. 60%. 60%. Esa es una mentira de And Satanás. that is a lie Esa es from una the devil. mentira del infierno. That is a lie Porque from no hay hell. tres maneras Because como there irse is al not three cielo. ways. No hay dos There maneras are como not irse two al ways. cielo. What does the servant say? Hay una sola There is only manera. one way. Hay un solo There camino. is only one Hay way. una sola verdad. There is only one truth. Y su nombre es And Jesucristo, his name is Jesus, el Hijo de the Son of Dios. God. No podemos estar en silencio. We cannot be silent. Hoy en día Today, hay una there generación is a generation que ha perdido su identidad. who has lost their No identity. saben quiénes ellos son. They do not know who they are. No saben porque el enemigo ha robado su identidad. They don't know because the devil has stolen their identity. Puedo hablar con toda libertad. Can I speak with liberty? With freedom? El enemigo está adoctrinando a esta generación de jóvenes The devil is doctrinating this que youth, this young pueden people. cambiar su género si ellos desean. And they can change if they desire it. Que puede casarse hombre con hombre, mujer con mujer. They're allowing men to marry men and women to Es marry una women. agenda It satánica is a satanic que agenda. está robando la identidad de esta And generación it's de stealing jóvenes. the identity of ¿Y this qué generation of young está people. haciendo la iglesia? And what is the church doing? ¿Estás adormecido? Are you sleeping? Amada iglesia, Beloved church, es hora de it despertarnos. is time to awaken. Es hora de abrir nuestra It is boca. time to open our mouths. Cristo viene pronto. Jesus is coming soon. Cristo viene pronto. Jesus is coming Y soon. mientras Cristo no ha And venido, until Jesus doesn't hay que come, predicar la we palabra de should Dios. preach the word of God. Aleluya. Hallelujah. Salieron de la cárcel They came out of prison y ellos comenzaron a orar and they began to pray. y comenzaron a pedirle al Señor que les diese de nuevo And began to ask the Lord to give them once again para predicar la palabra. to
Preach the Le word. pidieron que Dios hiciese milagros, Ask God to do miracles, sanidades. healings. Y dice la Biblia And the Bible que says cuando ellos comenzaron a orar, that when they began to el pray lugar donde ellos in estaban the place where they were, comenzó a temblar. the place began to shake. Quiero que le agarres la mano a tu vecino y sacúdelo un poquito. I want you to grab your neighbor's hand and shake them a little bit. El lugar comenzó a The temblar place began to y shake, fueron llenos del Espíritu and Santo they de were filled Dios. with the Holy Spirit of Esta God. obra, mi amado, This work, no la my podemos beloved, hacer en nuestras propias we fuerzas, cannot do it in our own con nuestros strength, propios méritos. with our own resources. Esta obra se hace This work a is done través del Espíritu Santo de Dios. through the Holy Spirit of God. Dáselo al Señor. Give it to the Lord. ¿Cuántos aman al Espíritu How many of Santo? you love the Holy Spirit? Hay que pasar tiempo con el Espíritu We have to Santo de spend time Dios. with the Holy Spirit. Hay que amar al Espíritu Santo. We must love the Holy Hay que Spirit. invitar al Espíritu Santo de Dios We must invite the Holy en Spirit nuestros hogares. to our homes. Porque cuando viene su Because when presencia, His presence todo lo que descends, está alrededor de nuestras vidas all that is surrounding our va a lives girar para bien. is going to be Porque transformed for good. estamos adorando y alabando al Espíritu As we are Santo. worshiping the Holy Spirit. Si tú tienes hambre por el Espíritu If Santo, you are hungry for the Holy vas a Spirit, poner prioridad la obra de Dios en tu vida. you're going to put the kingdom before in your life. El Espíritu first. de Dios está tratando con los corazones. The Holy Spirit is dealing with the ¿Cuántos tienen hearts. hambre por el Espíritu How de many of you are Dios? hungry for the Spirit of God? ¿Sabías que el hambre tiene un sonido? Did you know that hunger has a sound? ¿Cuántos sabían eso? How many of you knew that? Cuando verdaderamente tienes hambre, When you are truly hungry, como que hay un león. it's like there's a lion. I'm going somewhere. Estoy llegando a un lado. Cuando verdaderamente tienes hambre, When you are truly hungry, el cerebro the brain, desata una hormona que se llama grelina. Ghrelin. brain releases our hormone called ghrelin. Que comienza a contraer el estómago y tus intestinos. It contracts the stomach and your intestines Porque verdaderamente hay hambre. because there is truly a Y se hunger there. escucha el ruido. And you can hear the sound. ¿Cuántos tienen hambre por el Espíritu Santo de How many of Dios? you are hungry for the Holy Spirit of God? Hay un sonido diferente que saldrá de tu boca. There is a different sound that will come Hablarás from your mouth. diferente. You shall speak differently. Pensarás You shall diferente. think differently. Porque hay hambre por la Because presencia there de is Dios. hunger for the Hay presence of hambre y God. sed de There is justicia. hunger for Como el justice. siervo brama por las corrientes de As the aguas. servant Así longs for the brama por ti, waters. oh Dios, el alma So my soul mía. longs for you, O Mi God. alma tiene sed de My soul Dios, is thirsty del of the Dios Lord, vivo, of the living del Lord, Dios de mi of the salvación. God of my En salvation. medio de la And in the persecución, middle of en persecution, medio de las in tormentas, the middle of the en storm, medio de los in the problemas, middle of the problem, dale la adoración a give tu him the rey. praise to your En King. vez de quejarte, Instead of en vez de complaining, murmurar, instead of murmuring, comienza a darle la adoración begin to give a him the quien se praise la merece. to who truly deserves it. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. Isaías capítulo 64, Isaiah chapter 64,
Versículo número 1 dice: Verse 1 says, oh, si rompiese los cielos oh, if the heavens will be y si broken, descendieras and if you would descend y a tu presencia into your se presence, escurriesen los montes. with the mountains quake. Agarren la mano a tu vecino y sacúdelo un poquito, por Grab your favor. neighbor again and shake them a little Y more. si se está durmiendo, sacúdelo un And if poquito they're más falling fuerte. asleep, do it a little harder. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Qué bendición del Señor. What a blessing from the Lord. El Señor en su presencia The Lord in His presence se manifiesta will manifest de una manera poderosa. in such a powerful way. ¿Cuántos saben que Dios es omnipresente? How many of you know that the Lord is Él omnipresent? está en todo lugar He is in all a la places misma vez. at the same Así time. como está en El Salvador, Just like He's in El está Salvador, aquí en Los He is Ángeles. here in Los Angeles. Pero ojo y oído a esto. But keep an eye on this. Pero and hay una ears open. diferencia There is a difference entre su omnipresencia between the omnipresence y su presencia manifestada. and His presence manifested. Su presencia manifestada His manifested presence no es en todos los lugares. is not in all places. Su presencia manifestada His manifested presence es en aquellos lugares, is in those es places, en aquellos hogares, is in those homes, es en aquellas iglesias is in those churches donde le dan la bienvenida where they al welcome Espíritu the Holy Santo. Spirit. Porque cuando Él desciende, Because when He si los descends montes son escurridos, and the mountains quake and sacudidos, shaken, también las tinieblas also the darkness serán sacudidas. shall be shaken. Cuando comienzas a adorar, When you begin to cuando worship, comienzas a glorificar when al you Señor, begin to glorify the su Lord, presencia llegará, His presence shall su come. presencia se His manifestará. presence shall be manifest. La enfermedad tiene que huir, And the sickness la has to flee. opresión tiene que huir, Oppression has to flee. la adicción tiene que Addiction huir, has to flee. las fortalezas And tienen que huir, the strongholds porque have to cuando flee. su presencia desciende, Because when His presence descends, todo cambiará. everything shall change. Ya termino, iglesia, ya termino. Dáselo I'm al almost Señor. done, church. I'm almost done. No sé si fuese posible si me acompañaran con el piano, Can someone tocando play the música piano? suave, porque este avión va como a 1000 millas Because por this hora airplane is going at 1,000 miles y an hay que hour, and we aterrizarlo. must land it. Digan conmigo, Say with me, Dios me está llamando. God is calling me. Hechos el capítulo 9. The book of Acts chapter 9. Dios llama a Saulo de Tarso, God calls Paul of que salió Saul of desde Tarsus Jerusalén from left hacia Jerusalem. Damasco He was going to a perseguir a Damascus. los He was cristianos. going to persecute Pero Christians. se le apareció el Señor Jesús, But the Lord showed Himself porque Dios tenía un llamado because para the él. Lord had a calling for him. Dios tiene un llamado And God has a para calling cada uno de los que están aquí. for every single one of us that Hechos are here. capítulo 9, Book of Acts chapter 9, versículo 15. verse 15. Y le dijo el Señor, ve porque instrumento escogido me es este, He says, go, because this is a chosen instrument of para mine, que lleve mi nombre en presencia de los gentiles to bear my name before the Gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. and kings and the sons of Israel. De Jerusalén hacia Damasco From Jerusalem to Damascus, es aproximadamente unas 150 millas it's about 150 miles de distancia. of distance. Pero cuando Dios le llamó a Saulo de Tarso, But when God called Saul of Tarsus, de allí él tomó el llamado de Dios from there he took
the calling Y of the según Lord. muchos eruditos, And some scribes say él caminó más de 10,000 millas, he walked more than 10,000 miles. de 150 millas persiguiendo a los cristianos en Damasco, From 150 a miles 10,000 persecuting millas Christians in predicando el Damascus evangelio. to 10,000 miles preaching El the evangelio gospel. se propagó en 3 continentes en el libro de los Hechos. The gospel spread to 3 continents in Se the book of propagó en Acts, Asia, in Asia, en Europa in Europe, y en África. and Africa. El libro de los The Hechos book of Acts narra un transcurso de 30 años narrates 30 de la years iglesia primitiva, of the first church, donde así como Dios le llamó a Saulo de where Tarso, just as God called Dios te está Saul of llamando a Tarsus, ti He is calling para you predicar el to evangelio. preach the gospel. Vamos, iglesia, Come on, church. no desmayes. Do not faint. No vayas a entregar tu ministerio. Do not surrender your No ministry. dejes de predicar de Do Cristo. not stop preaching Sigue Jesus. caminando con Continue Cristo. walking with Jesus. Mira al que está a tu lado y dile: Tell your neighbor, sigue caminando con keep Cristo. walking with Jesus. Vamos, sigue caminando Come on, con keep Cristo. walking with Jesus. No te des por vencido. Do not give up. Sigue caminando con el Rey. Keep walking with the Sigue King. orando. Keep praying. Sigue evangelizando. Keep evangelizing. Sigue adorando. Keep worshiping. Sigue sembrando. Keep sowing. Sigue haciendo buenas obras. Keep doing good No nos works. cansemos de hacer el bien, Let us not grow weary porque of a doing su what is debido good, tiempo because in its due time cosecharemos